Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. न धर्मनिस्तस्मै न जन्मवेदि न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगति शरण्या त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये तत्तेनुकम्पां सोऽसमीक्षमान् पुञ्जन एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वापुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवितायो मुक्तिपदे सदयभाक् श्रावणं कीर्तनादीनां भक्त्यङ्गं ह्यजने अक्षामस्यापि सर्वाप्तिः प्रपद्यैव रवोति त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरिः। महाराज की जय। Ay, bueno, gracias a todos. Tomarse tiempo de estar aquí de nuevo, acompañarnos en el día de hoy, domingo, aquí en este encuentro, en donde vamos a hablar hoy el tema, como lo pusimos, la piedra de toque del santo nombre. Así está, hermano, la piedra de toque del santo nombre. Es algo, digamos, más desde la tradición nuestra a la que pertenecemos, no tanto como una comparación, no tanto como una comparación que hicimos ayer, un poco comparando el panorama religioso. Entonces, pero al mismo tiempo no es algo, digamos, de una tradición que no aplica o que no tiene relevancia para otras personas, ¿no? Tiene que ser algo, para que tenga valor en el dominio de la fe, tiene que ser algo de característica universal. Característica universal significa, tiene que tener relevancia para cada uno de nosotros. Y no solo cada uno de nosotros, sino a cada ser. Solo si tiene relevancia, si tiene alguna aplicación, si tiene alguna importancia para cada ser vivo, podemos hablar de una espiritualidad en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, la piedra de toque del santo nombre se refiere a una famosa historia dentro de nuestra tradición. Pero primero podemos ver un poco esa conexión, o digamos así, la importancia y el trasfondo de la importancia del santo nombre. Analizando un poco este movimiento para la conciencia de Krishna, ¿no?
dijo, dice, lo que los otros han logrado, dice, con el machete, en términos de llevar un mensaje, ¿no?, religioso por el mundo. ¿No? Dice, ese Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien tenemos ahí, ¿no?, dice, lo logró, dice, con el canto, baile y con la comida. Canto, baile y comida. Es la manera como este movimiento se expandió. Hay imágenes en donde los devotos de Krishna con estas maridangas, instrumentos, están cantando y bailando en las plazas centrales de todo el mundo. Hay unas compilaciones de las plazas centrales. Ah, están ahí en los Zócalos de México, están ahí bajo el Torre de Eiffel, están ahí en Roma, ¿no?, con sonrisa y con felicidad, ¿no? Y claro, no son las plazas centrales de las capitales, sino también iban por otras ciudades, iban no solo ciudades, iban por los pueblos y aldeas. ¿No? Y es justo esto lo que el fundador del movimiento de la conciencia de Krishna, de esta forma como nosotros lo conocemos y a la que pertenecemos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, es justo esto lo que él había anunciado 500 años antes. Él dijo que este nombre, el canto del santo nombre, eso va a pasar, dice, en cada ciudad, aldea y ciudad. Se va a propagar el canto del santo nombre. 500 años antes. Y eso verdaderamente sucedió, ¿no? Así también llegó hasta Monterrey en algún momento, ¿no? Había un tiempo en donde no había llegado. En el 65 todavía no, 66 todavía no, 7 8 todavía no. No sé exactamente cuándo llegó, pero por ahí, a 70 o 70, ¿no? Llegaron los primeros a Monterrey practicantes, a México, ¿no? Los primeros practicantes de este, digamos, programa del canto de Salto Nombre, que lo hagan. ¿Mm? Al mismo tiempo, junto con este método de cantar, invitar a otros que canten, este movimiento vino también con una otra característica muy específica, y eso es, como nosotros decimos, el refresco. Entonces, se cantaba, se bailaba, y después se ofrecía en los templos, cuando las personas venían, se ofrecía el refresco, el prasad, algo de comida y bebida ofrecida al Señor Supremo, que es un proceso central también. ¿Qué hacemos? Atención a la deidad, ¿no? Y parte de la atención a la deidad es la ofrenda y distribuir esta ofrenda, ¿no?, en forma de alimento ofrecido, sagrado, ¿no? Eso tiene el propósito de despertar la conciencia. Entonces es un proceso fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente aquí en este mundo les gusta bailar, a la gente en este mundo les gusta cantar, a la gente en este mundo les gusta comer, ¿no? Y esas son las partes centrales de esta
de este movimiento espiritual. Actividades espirituales, canto, baile y refresco. Ayer creo que lo mencioné, no me recuerdo con quién hablamos, ¿no? En una ocasión, en el encuentro de las religiones en 2001, en Cape Town, en Sudáfrica, que fue el mismo parlamento de las religiones del mundo que en el Chicago de 1892, 3, cuando fue el mismo, solo pues más de 100 años después. Ahí en Cape Town, en Sudáfrica, pues hay una gran comunidad de los devotos de Krishna. Entonces, en ese evento, allá donde, donde se organizó, habían, obvio, para todos esos delegados que habían venido, cientos de personas de diferentes partes del mundo, miembros de diferentes religiones, etcétera. Pues había que ofrecer comida para los recesos. Y bueno, efectivamente, afuera habían diferentes puestos como de comidas específicas, ¿no? De diferentes partes del mundo y así. Y los devotos de Krishna también tenían su puesto ahí. Y los que fueron allá, un devoto de Alemania fue, y él me lo contó. Dice, en todos los puestos, sí había unas personas, pero en el puesto de los devotos habían muchas personas, con 95% allá y 5% por otros lados, ¿no? Así como una cosa muy extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque los devotos lo tenían todo presentado como lo saben presentar. La variedad de las diferentes preparaciones y los olores, y eso fue tan atractivo solo para los ojos. Entonces, atraído por los ojos y llevado para allá, después probando, ¿no? Entonces eso se volvió el puesto principal de todos esos días del Congreso. Entonces, en ese sentido, y eso es la realidad, este movimiento se expandió ahí alrededor del mundo desde el año 1965, cuando Srila Prabhupada llegó al occidente, a Nueva York, y desde ahí empezó a trabajar. Entonces fue así, iban a un lado, cantaban, bailaban e invitaban a las personas a tomar prasadam, alimento sagrado. Y a veces ni siquiera los invitaban, sino llevaban hacia afuera, preparaban esas famosas esas famosas bolitas maravillosas, como lo llamaron, que es una preparación muy sencilla, ¿no? Mantequilla, leche en polvo y azúcar, y a veces dándole un poco toque, ¿no? De cacao o de coco o algo así. Son así bolitas, bolitas maravillosas. Se llaman Simply Wonderful, las personas. Y hay muchas, muchas historias de los que se han acercando a este movimiento atrapados por algo o por algunos de estos elementos, ¿no? En Alemania hay un devoto que nos escuchó en la calle, ni siquiera nos vio, ni siquiera nos escuchó por completo, pero el sonido que fue más percibido es de los cártalos, tss, 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 ¿no? Esos símbolos, los escuchó y eso le captó la atención, eso lo despertó dentro de él algo. Y vio, buscó y detrás de nosotros y nos siguió, 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 siguió. Y cuando nosotros entramos al templo, entonces sabía, aquí está el templo, y entró y empezó a venir todos los días en la mañana a las clases.
y se quedó, se volvió devoto. Era ¿cómo se llaman los que hacen películas? Cinematógrafo alemán, que justo había sacado una película del Kumbame, del Maha Kumbh Mela, aquel tiempo, 2001 o algo así, ¿no? Y con él después teníamos el proyecto de entrevistar al último que yo lo ubiqué, al último participante, ¿no? de una expedición que se llamaba el Ahnenerbe. Ahnenerbe significa como, ¿no? La herencia de los ancestros. Así se llamaba el programa que el partido de los nazis tenía en búsqueda del origen de dónde venimos, o de dónde venían, mejor dicho, ellos, los arios, ¿no? Eso los llevó a Tíbet. Y hay algunas imágenes en donde están sacando con plásticas formas de los rostros de las personas, donde están tomando las medidas. Y esta persona era el último que vivía todavía, quien participó en eso. Nosotros teníamos, pues ese tema era siempre como interesante. Entonces teníamos eso como idea de entrevistarlo y de hacer un documental sobre esto. Pero ya cuando lo ubicamos, ya cuando era ya para concretizar la entrevista, entonces se murió el hombre. Tenía más de 100 años, como unos 99 o 100 años o algo, ¿no? Pero bueno, este Balaram vino así, detrás del lo capturó y llegó así, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Llegaron pues por las bolitas maravillosas. Personas cuentan, dice, doy mi testimonio de que así fue. Ujú. En Chile también un devoto nos contó cuando ellos salían de su templo, cuando entonces había un indigente ahí que vivía y siempre pasaban allá y él siempre se molestaba, algo les decía y ellos le querían dar siempre uno. Y así, un día, otro día, otro día, otro día, hasta que un día, dice, la aceptó, la bolita. Y cuando la aceptó ese día, dice, el otro día ellos ni siquiera lograron ofrecerle, ya lo pidió. Traen esas. Y uno así. Y así, algo cambió en su interior. Por eso lo llamaban también love bombs, las bombas de amor. Y algo le tocó, transformó. Así que un día apareció hasta en el templo. No solo que no empezó a ir al templo y se volvió devoto, ¿no? De alguien muy antagonista y explicada, ¿no? Ahí, al verlo, como pasan allá cantando y bailando y ofreciendo las bolitas amorosas, ¿no? Las bolitas maravillosas, algo se transforma. Entonces, de esta manera, este movimiento se expandió por todo el mundo, ¿no? Cantando, bailando y ofreciendo prasadam. Eso es un hecho, eso es un hecho. Y eso trae un poder tra- transformatorio muy grande. Una vez, en una situación en India, Srila Prabhupada estuvo viajando en el tren
y había una persona ahí en el tren que lo estaba molestando, diciéndole, Swamiji, Swamiji, muestra algo. Muestra algo significa, haz un milagro. Como que la gente siempre le llama la atención los milagros. No, haz que una llama salga de tu dedo, ¿no? Se manifiesta un reloj, o algo, ¿no? Una piedra, o algo, ¿no? ¿Mm? Pero si la Prabhupada lo ignoró. ¿Sabes? ¿Sabes? Muestra algo, pero él con su japa mala estaba cantando. Y otra vez, Swamiji, Swamiji, como quería enredarlo, ¿no? Muestra algo, ¿no? Quizás él sentía que Srila Prabhupada era alguien especial y de verdad podría hacer algo, ¿no? Pero lo ignoró, lo ignoró, lo ignoró, lo ignoró. Y este insistía, 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 dice, hasta que la esposa de él, que estuvo, dijo, déjalo en paz, dice, ¿para qué molestas, no? El sadhu tanto. ¿Qué milagro más quieres ver? Dice, ve a estos jóvenes aquí que lo estaban acompañando. Dice, poco tiempo atrás, ¿qué vivían? ¿Cómo vivían? ¿Mm? Ni siquiera sabían bañarse, dice. ¿No? Drogados, acabados, dice, ¿no? Y véalos ahora, aquí, transformados, bien vestidos, ¿no? Dice, ¿qué más milagro quieres ver? ¿Qué más milagro? Se transformó su vida de un estado de existencia sin ningún sentido, en muchos casos, tamaguna de ignorancia, inercia, sin ningún sentido, sin ninguna dirección ni nada, a un estado de llegar a la India con su maestro espiritual, de estudiar las escrituras sagradas, ¿no? Los santos nombres y los mantras sagrados, ¿no? Algo les pasó. Y eso ya es un milagro, es un gran milagro, ¿no? Mucho más grande el milagro ver la transformación de vida de alguien a esos milagritos, ¿no? Que pueden ser muchas veces solo magia, trucos. Hay unos magos, como lo llaman, uno queda impresionado. Uno queda impresionado. Hasta hay un devoto chileno que se dedicaba a eso y en los barcos, iba a los barcos, ¿no? Y ahí pues entretenía a la gente, ¿no? Y cosas uno dice, pero ¿cómo es posible, no? Nosotros, una vez fue en una reunión que nosotros teníamos un Mela en Hungría, entonces nos mostró eso de las tarjetas y todo eso, eso es barato, eso como en el tren se hace, ¿no? Pero cosas que sí uno queda con boca abierta, ¿no? ¿No? Como quemar frente a uno un billete, ¿no? Y sacar un tomate, ¿no? Allá, ¿no? Así eso es el... ¿no? Pero un tomate, sacar un tomate y que se ve totalmente fresco de afuera y que ahí, ¿no? Y lo corta, ¿no? Y lo abre y adentro hay un hueco y adentro está doblado, ¿no? El billete que quemó en un tomate cerrado. Y cosas así, ¿no? ¿No? Hay uno también famoso, sapos, ¿no? Un agua, ¿no? Y sapo, ¿no? Otro sapo, ¿no? Y la gente no lo puede creer y todo. Manifiesta sapos por su boca. Trucos, de hecho, trucos, ¿no? Y algunos que son buenos, que se dedican como ¿cómo se dice? Saber cómo es el truco, revelarlo cómo es el truco, ¿no? Pero son trucos. Así muchos de estos, lo que son milagros, aparentemente es milagros que hacen algunos
santos, en India le llaman santos, todos los que tienen este color, santo. ¿No? Pero eso nada más si no son magos, algunos trucos para impresionar a la gente, captar su atención y aumentar su fama. ¿No? Entonces, por esto se lo Prabhupada, quien es un verdadero santo, no, él no se metía en eso, lo ignoró. Pero la esposa vio, dice, no, vea, ¿no? ¿Qué más milagro quieres que esta vida de estos jóvenes que fue transformada? ¿No? Entonces, sí, significa, hay un poder transformador en este movimiento. Y eso se hizo notable y visible a través del canto, a través del baile del público y a través de prasad. Digo, se hizo visible ante el público porque no solo es esto, ¿no? Porque detrás, significa eso es, se hace visible, se invitan las personas, después las personas se acercan. Entonces, detrás, obvio que hay mucho más, ¿no? Pero nada de magia, nada de algo, digamos, engañoso, sino detrás lo que hay es el fondo de todo eso. Significa, es la tradición, es la sabiduría, ¿no? Es el respaldo, ¿no? ¿Cómo se llama? Praman, praman, en español, ¿cómo se diría? La evidencia, ¿no? En forma de las escrituras sagradas, ¿no? En forma de una tradición que es hecha de la transmisión del conocimiento divino de un maestro a sus estudiantes. Eso está, eso está en el fondo. De hecho, uno de los científicos que se ha dedicado a analizar este mundo, a este movimiento, que han hecho, escrito sus trabajos sociológicos, etcétera, lo entrevistaron y eh, él cuenta cuando fue la primera vez y supo de este movimiento y fue a visitarlo, llegó ahí y vio a los devotos, los practicantes. Pero su impresión fue de que estaban un poco despistados, ¿no? Que los calcetines, dos en diferentes colores, ¿no? Algunos hasta las cosas más mal puestas, algunos, ¿no? Pues con un lenguaje hablando que él no esperaba en un entorno, digamos así, ¿no? Educado, espiritual, ¿no? Quizás alguien que justo el día anterior había venido y participado, ¿no? Etcétera. Entonces él quedó un poco medio espantado de lo que vio ahí, porque él conoció los libros y los libros es una traducción al estándar académico y todo, ¿no? Y cuando llegó ahí, los que lo representaban, pues no estaban en ese nivel de representación, ¿no? Pero después cuando Srila Prabhupada llegó y él fue a verlo, y cuando lo vio, antes de que habló con él, solo al verlo, dice, él entendió, bueno, aquí está ¿cómo es Brahman? Evidencia, aquí está la evidencia de dónde viene todo esto, ¿no? De ahí viene. Y bueno, después se manifiesta de diferentes maneras en cada quien cómo es capaz de aceptarlo y procesarlo y representarlo, ¿no? Pero de ahí viene, ¿no? Entonces sí, hay toda una evidencia detrás. Son estos maestros, ¿no? Quienes han recibido esas enseñanzas de los otros maestros, quienes han procesado estas enseñanzas internamente, lo han puesto en práctica. De estas prácticas han adquirido realizaciones ellos mismos y han transmitido estas realizaciones a otros. Ese es ese principio general. Eso se llama Guru Parampara o la línea
discipular. Significa donde un maestro enseña a un discípulo, le traspasa conocimiento divino. Y este conocimiento divino, ¿no? Actúa dentro del discípulo, ¿no? Actúa de que lo desafía, lo hace cuestionar ciertas cosas que ha creído, lo hace cuestionar ciertas actitudes que tiene, lo hace cuestionar todo en relación a sí mismo y en relación al mundo exterior, ¿no? Lo hace dudar, lo hace considerar. Y en base a esas dudas y consideraciones y en la luz del conocimiento adquirido nuevo, lo hace comprometerse con estas enseñanzas, de acuerdo con las instrucciones. Lo hace practicar. Y esta práctica, ¿no? Es la causa de la realización. Esa realización es algo totalmente diferente de conocimiento. Conocimiento, información, sí, es algo superficial, es algo lo que en la primera instancia llegamos a conocer, conocimiento, información. Escuchamos, eso sí, interesante, ¿no? Eso después se enciende este proceso dentro de nosotros. Pero la realización, eso ya podemos decir, eso es como sabiduría, a diferencia del conocimiento, ¿no? Eso es realización, significa algo que una persona ya ha aterrizado, lo que ya tiene impacto verdaderamente a su comportamiento, a su sentir, a toda su actitud hacia la vida, hacia todos, ¿no? Esa es la diferencia. Información y transformación, ¿no? Información no se llena con información, ¿no? Pero mientras no haya una transformación, ¿no? Todo eso queda a nivel muy superficial. Entonces, esta transformación, eso viene en ese trasfondo, de que hay una fuente de conocimiento divino. Conocimiento divino es diferente a divino a nivel de una información. ¿Cómo? Pues si lo considera como algo más lo que dice en el Wikipedia, ¿no? Algo más lo que dice un libro. Por eso uno puede degradar conocimiento divino. Y cuando se degrada, pues cuando no se toma en serio, cuando no se toma de que es de un maestro, cuando no se toma de que es, ¿no? un, un acto de fe la transmisión de este conocimiento. Entonces, si uno lo ve en este contexto, entonces uno tiene todo un acercamiento diferente, una actitud diferente, y eso tiene un impacto diferente en la vida de uno. Entonces, sí, en el fondo de lo que decimos de la parte visible de este movimiento que se mostró ante el mundo, de los devotos caminando, cantando, distribuyendo libros, ¿no? Distribuyendo prasadam, etcétera, en el fondo estaba esta realidad, ¿no? De que está un maestro y de que ellos han tomado en serio las enseñanzas y los estaban practicando. Y parte de esta práctica, muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos, ¿no? Desde lo más externo, de ajustar los hábitos de la vida, de cambiarlos de no favorables hábitos a favorables hábitos, hasta más, digamos, esenciales, y eso es justo esta práctica del santo nombre. Por eso cuando uno ve los devotos de Krishna, siempre los va a ver con esa malaca, como le llaman en México, con esa bolsita, ¿no? Y con la yapa adentro. Dice, esto es algo lo que
El maestro le da al discípulo y lo que lo va a acompañar a través de toda esta vida. ¿No? A través de toda esta vida, desde ese momento hasta siempre. ¿No? Y esa yapa no es solo un símbolo, sino es una práctica. Y es una práctica del canto del Santo Nombre. Es la práctica personal del canto del Santo Nombre. Porque esta práctica hacia afuera, donde van los devotos todos juntos y cantan y bailan, ¿no? Es también una práctica, pero congregacional hacia afuera. ¿No? Y la otra es la personal, donde uno practica, ¿no? Japa, oración personal. Y la otra es canto congregacional hacia afuera. ¿No? Un poco de diferencia, pero en esencia no, porque ambos son canto de santo nombre. ¿No? Y ambos deben tener un impacto al individuo. Entonces, ¿qué es este impacto? Eso es muy importante de entender. ¿Qué es este impacto al individuo? Y esto es esta historia que mencionamos al comienzo y de donde pues también sacamos el título para la clase de hoy, La piedra de toque de santo nombre. Esta historia pequeña, famosa, lo explica. En esta historia se dice que había un brahmana. Brahmana significa son la clase sacerdotal, se dice. La clase sacerdotal de la sociedad en la India. Y este brahmana adoraba al señor Shiva, quien es famoso también como aquel quien complace muy fácilmente, quien es fácil de complacer y quien otorga bendiciones fácilmente. Entonces este brahmana adoraba, ¿no? Al señor Shiva y le pedía, quiero aumentar el valor de mi vida. Significa, necesito, para aumentar el valor de mi vida, necesito algo valioso, algún valor. Entonces, el señor Shiva lo reveló, dice, si quieres algo valioso, dice, tienes que ir a Sanatana Goswami. Sanatana Goswami es uno de los acompañantes, discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el fundador que inauguró este movimiento de la conciencia de Krishna que mencionamos antes. Entonces él lo indicó y dijo, Sanatana Goswami, dice, tiene una piedra de toque. Entonces ahí te vas a beneficiar. Piedra de toque, ¿sí se entiende? Todos saben qué es una piedra de toque, ¿no? Piedra de toque es una piedra mística, alquímica, ¿no? Que es cuando uno toca el metal de las campanas, que es una, ¿cómo se llama eso? Mezcla de metales, ¿cómo se llama eso técnica? Aleación, ¿no? Cuando uno toca este metal de campana, se transforma en oro. ¿No? Algo de menor valor en lo más valioso, en oro. Entonces, sí, porque si no indicó así, qué misericordioso el Señor. Entonces él se fue en búsqueda de este sadhu, Sanatana Goswami. Y él llegó ahí y lo pidió, lo saludó, ¿no? Saludó con mucho respeto. Pero claro, su cabeza él le atraía que aquí voy a obtener algo. Sadhu, reverencias, ¿no? Pranam, algunas palabras y todo.
Y claro, muy pronto, ¿no?, fue manifestado su deseo por el cual ha venido, ¿no? Dice, entre sadhus y personas materialistas hay una diferencia especial, específica, ¿no? Dice, el sadhu cuando habla, el significado de sus palabras es por revelarse después. Primero venden las palabras y el significado es revelado después. Uno no puede entender el significado. Mientras personas ordinarias cuando hablan, el significado de sus palabras ya es evidente antes de que hablen, ¿no? Como por ejemplo, tú vas a una tienda. Sí te va a decir, buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? ¿No? Hola, ¿cómo le ha ido? Mucho gusto en saludarlo, bienvenido a mi tienda. Sea lo que sea que diga, tú sabes, su propósito es venderte algo. Habla, ¿cuál es el beneficio último de sus palabras para mí? ¿No? Entonces el sadhu, al ver a alguien con intereses materiales, ¿no?, pues es evidente. Pero sadhus son siempre respetuosos. No dicen, ¿tú por qué tienes deseos materiales o algo? ¿No? Tratan todo con respeto. Entonces cuando este ya se manifestó el deseo de que quería la piedra de toque, ¿no?, entonces Sanatana Goswami dijo, ahí está, ahí, donde él tenía la composta y donde tiraba los remanentes. Mucho gusto. Qué afortunado soy de haber encontrado un sadhu como ti. Y se fue para allá y agarró la piedra, la encontró allá, esa piedra de toque, y se fue. Y ya yéndose, caminando, 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 yéndose, ¿no? De repente empezó a buscar, a dudar. Dice, porque el señor Shiva me indicó, a mí tiene lo más valioso, y eso es una piedra de toque, pero si eso es tan valioso, entonces, ¿por qué lo tenía ahí donde estaba la basura, donde tiraba las cosas? Entonces, él, por ser igual un brahmana con algo de realizaciones y con sentido común, él entendió, para él esto no representaba lo más valioso. Él debe tener algo más valioso. Entonces se dio la vuelta y se regresó. Se regresó y otra vez, sadhu, yo tengo una duda, ¿no? Ahora hay otra actitud, porque ahorita su actitud era, ya no sabía a qué va, antes sabía lo que va, tenía su propósito, ¿no? Y todas sus palabras, ¿no?, Eh, eran prácticamente hipócritas, su glorificación, su respeto y todo, porque él vino para tomar lo que quería. Ahora, él no sabía a lo que va, ¿no?, pero quería saber qué es eso, ¿no? ¿Qué es esto lo que generó esta actitud de que tenga algo, lo que parece ser lo más valioso, en un lugar de descarto, de basura? Entonces digo, tengo esta duda, me regresé con esta duda, quiero saber, creo que tú debes tener algo lo que es verdaderamente valioso y que no es esta piedra de toque. Por favor, revélame. Y bueno, Sanatana Goswami dijo, sí, tú tienes razón. Pero para yo poder revelarte esto, lo que es más valioso, dice, tú tienes que tirar esta piedra de toque al río.
al Yamuna. Entonces otra vez, ¿no? Ahora ya obtuvo algo lo que es incomparablemente valioso. Ahora el sadhu le está prometiendo, te voy a dar algo lo que es más valioso, pero primero tienes que tirar esto. ¿No? Significa lo que le pidió es un acto de fe. Acto de fe en un sentido de que lo que voy a recibir es verdaderamente más valioso. Porque otra sería, bueno, muéstramelo, entonces yo lo voy a tomar, lo voy a analizar, comparar y ver qué es lo que me parece más valioso. A mí, qué es más útil para mí. Es lo que nosotros en este mundo. Por eso estamos tan obsesionados de saber todo, de tener todas las informaciones, ¿no? De poder comparar. ¿No? Pero el sadhu le pidió un acto de fe. Tira esto y te voy a dar lo que es más valioso. Entonces uno puede ponerse en la situación, ¿qué haría uno? ¿No? En este caso, él tiró. Y ya con eso se cualificó. Una cosa es rechazar algo de valor, ¿no? Sino el acto de fe. Eso fue la cualificación. Y este acto de fe, por este acto de fe, después él recibió las instrucciones. Recibió el santo nombre. Dijo, lo que yo tengo y lo que es más valioso, dice, eso es el santo nombre. Y le explicó, lo introdujo, ¿no? Instruyó en el canto del santo nombre. Entonces sí, es eso. En esta vida, los valores que nosotros podemos tener, ¿no? Representados en la piedra de toque, representados en un sentido que la suma de todos los valores, ¿no? Diferentes personas tienen diferentes valores, ¿no? Para algunas personas el valor es en el monto de dinero que tienen, ¿no? Para otros, otros dicen, no, el valor de mi vida es mi familia, no hay nada más allá que esto, ¿no? Otros, ¿no? El valor de mi vida, ¿no? Es la obra artística que ha hecho, ¿no? Y eso es lo más valioso que hay. Diferentes personas, diferentes cosas, ¿no? Pero todo resumido en esta piedra de toque significa, es, ¿no? Como representativo para todo el valor material que uno puede tener y que uno puede alcanzar. Y por otro lado, ¿no? El santo nombre, como por encima de esto. Por encima de esto significa, como piedra de toque del santo nombre, significa de que en contacto con este santo nombre uno puede obtener todos los valores espirituales. Entonces tenemos aquí la cuestión, valores materiales y el valor o los valores espirituales. ¿Qué es lo que le llama a uno la atención? ¿No? Y en general a nosotros nos llama la atención lo material. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia de lo material. Espiritual es solo una imaginación. ¿No? Podemos hacer ideas de lo que es espiritual, etcétera, ¿no? Por eso no podemos obtener el regalo de ver el valor espiritual sin la bendición de un sadhu. Siempre es así. Significa un sadhu que nos transmite este valor, que nos da con su propio ejemplo nos da en donde lo espiritual gobierna, en donde lo espiritual tiene prioridad. Ayer hablamos un poco, cuando hablamos de eso, eso no es excluir lo material y vivir espiritual de una forma abstracta, algo así, no. Vivir lo material toca vivir lo que toca vivir mientras toca vivir.
¿no? El valor principal, eso significa. ¿No? Entonces, de un sadhu viene este santo nombre, vienen estas instrucciones, y si nosotros tomamos esto en serio, entonces ahí se abre, eso es el así llamado despertar espiritual. Eso es el despertar espiritual. Ahí empieza este camino. Empieza, ¿por qué? Porque ahí empieza la práctica espiritual, ¿no? Porque el santo nombre no es así. Significa, ahora toca practicarlo, ¿no? No es algo ahí para cortar caminos, ¿no? No es algo ahí, ¿no? Significa, ahora viene esa práctica, ¿no? Para el practicante, aspirante. Y práctica significa uno va a empezar a practicar y lo primero lo que uno va a encontrarse, ¿no? Son las propias fallas, ¿no? Propias fallas. Hay fallas principales, ¿no? Que es, ¿no? La lujuria, que es la codicia, que es, ¿cómo se llaman esas? Los capitales, ¿cómo se llaman? Los pecados capitales, ¿no? Kama, loba, ¿no? Matsarya, ¿no? En el sánscrito dice ilusión, ¿no? Ilusión también, ¿no? Confusión, ilusión, confusión, hasta grado de locura, que uno puede enloquecer también por cosas de este mundo. Así, y uno va a enfrentarse con eso. Entonces dice, pero bueno, bueno, ¿dónde está? Pues la bendición, primera parte de la bendición espiritual es de volverse uno consciente lo que está cargando, ¿no? Y después de ver, pues, cómo ir superando y descargándose de esto. Entonces, no es una cosa, bueno, aquí te doy algo y ya, ¿no? Es una cosa, como se dice, trabajo. ¿No? Trabajo significa esfuerzo, significa, ¿no? Un proceso, ¿no? Y es ahí en donde para muchos ya se acaba, ¿no? Porque como la madre Soda decía hoy, ¿no? Como decía, los que la quieren fácil, ¿no? Los flojos, flojos, ¿no? ¿No? Espiritualistas flojos, ¿no? No flojos significa esfuerzo, esfuerzo en, ¿no? Las disciplinas personales, esfuerzo en, ¿no? Las relaciones con los practicantes y acompañantes en el camino, ¿no? Esfuerzo en, ¿no? En los proyectos. Proyectos significa, en términos de este movimiento de la conciencia de Krishna, significa cómo llevar este mensaje a los demás y compartirlo con los más, con los demás. Y así, esos son esos esfuerzos y esos son esas pruebas en donde sí, uno tiene que ver hasta dónde uno es capaz de sacrificar, hasta dónde es capaz de sacrificar su propia comodidad, ¿no? Sus propios deseos, ¿no? Digo, de una forma basada en la fe. No estamos hablando en sacrificarlo para crear una situación, digamos, psicológicamente desequilibrada o algo así, ¿no? De hacer austeridades más allá de, ¿no? Como vimos los sadhus, el que levanta el brazo y lo deja arriba hasta que se seque todo, ¿no? Y otras austeridades innecesarias, algo así. No, no, sino, ¿no? Manteniendo funcionamiento bien de este cuerpo, esta mente, esta existencia, ¿no? Pero sacrificando, ¿no? El ego interno. Entonces es ahí donde arranca ese camino, ¿no? Pero si uno se agarra de este santo nombre, la experiencia que los sadhus nos transmiten es, aunque sea tan doloroso este proceso de acabar con el ego, desde el otro lado, siempre vienen unas gotitas, ¿no? Que le dan a uno esperanza y ánimo de seguir.
Unas gotitas que le dan a uno, sí vale la pena, sí vale la pena, siga, 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 siga. ¿No? Y así si uno va más y más y más y más avanzando, ¿no? Entonces todo se empieza a transformar y uno se vuelve más y más y más consciente de la verdadera bendición de este santo nombre. Algo lo que parece ser tan ordinario, ¿no? Es un canto nomás, ¿no? Un canto nomás. Y demasiado repetitivo, además. ¿No? Pero no es ordinario. Así la Prabhupada una vez lo preguntaron, pero ¿cómo es eso? ¿No? Todo el tiempo Krishna, 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 Hare, 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 ¿no? Hare Krishna. ¿No? Prabhupada dijo, eso no es sonido ordinario, eso es, ¿no? Son los nombres, santos nombres, significan los nombres de Dios. Y cantarlos significa asociarnos con Dios, tener una conexión con el Señor Supremo. ¿Por qué? Porque el nombre no son diferentes, no son diferentes. Aquí sí hay diferencia entre el nombre y un objeto. ¿Por qué? Porque hay un objeto, yo lo nombro así, pero alguien en alemán lo nombra diferente, otro lo nombra diferente, ¿no? Pero entre Krishna y Krishna, siempre es Krishna. ¿No? Significa el Señor Supremo, pero Krishna. So, hasta Dios, God, Gott, Bog, ¿no? Es diferentes nombres para Dios, pero Krishna siempre es Krishna directamente en su forma específica, ¿no? Por eso, si alguien empieza a cantar Hare Krishna y lo sigue cantando, 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 ¿no? Obvio que es diferente. Si no, no podrían, ¿no? Si alguien te dice, bueno, canta 16 rondas, 16 rondas significa 16 multiplicado por 108, ¿no? Canta, ¿no? Banca, eso se llama banca, ¿no? Banca, ¿no? Inténtalo, ¿no? Banca, 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 ¿no? O agua, 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 ¿no? Nadie va a aguantar eso, ¿no? Y si le van a decir mañana, sigue otra vez, ¿no? A veces que es que me vuelva loco, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? Un día, otro día, años, décadas, vemos que se dedican al canto. Significa, eso no es sonido ordinario comparable con nada de este mundo, de nada, sino es algo lo que, ¿no? Es espiritual. Y hay algunas descripciones y glorificaciones del santo nombre, ¿no? Por ejemplo, el santo nombre, dice, cuando aparece en mi boca, dice, siento que no tengo suficientes lenguas, quisiera tener más lenguas para cantar más y más oídos, ¿no? Cuando aparece la verdadera bendición del santo nombre, ¿no? Entonces no es ordinario, no es sonido ordinario, sino es sonido divino. Como ordinarios, porque desde la perspectiva ordinaria. Entonces, bueno, los Hare Krishnas, bueno, son algunos ahí que cantan y bailan por las calles, algo así, ¿no? Son unos jóvenes que todavía no se han encontrado, ¿no? Están en su búsqueda, ¿no? O cualquier cosa que uno puede pensar, ¿no? Pero no es ordinario, porque eso ya es una conexión con una dimensión totalmente diferente, con un propósito de vida mucho más allá de cualquier otro propósito de vida que pueda haber aquí. Porque cualquier propósito de vida que pueda haber aquí que uno puede lograr, sea a nivel personal o social o hasta universal, ¿no? Es temporal. Cualquier obra aquí va, el tiempo lo va a acabar, ¿no? Hasta la fama, ¿no? Hasta la fama. Bueno, algunos lo logran, ¿no? Algunos lo logran como verse muy famoso por mucho tiempo, ¿no? Pero hasta eso, ¿no? Después, por lo menos después de, ¿cómo lo llamamos ayer? Raghvendra, Pralaya,
Pralaya, disolución. Después de la disolución parcial de este universo, muchos de estos logros se van a acabar. Quiere decir de la disolución total. Pero el beneficio que uno adquiere al conectarse y actuar en relación con la eternidad, eso siempre queda. Pero es un logro interno, ¿no? Por eso nada es comparable con este beneficio. Entonces, eso no es solo una creencia allá, eso no es solo unos allá, ¿no? O algo así, no. Eso es una conexión con una dimensión distinta que es la dimensión espiritual. Y eso es la diferencia del santo nombre, de la piedra de toque que representa todos los valores sumados. Y bueno, esas son algunas palabras. Hoy, en esta ocasión, Monterrey, ¿no? Y gracias también a todos quienes se han conectado ahí desde diferentes lugares, más que todo Colombia, como veo. Y bueno, lo dejamos aquí. Si hay alguna pregunta al respecto, por favor, creo que tenemos un poco tiempo más. Entonces, bueno. Mencionaste hace rato a, la, a estas culturas, por ejemplo, la cultura nazi, que estos grupos nazis que en su momento investigaron a los Vedas, quisieron verlos desde una perspectiva materialista. Ajá. Había varios autores que ellos estudiaban, no recuerdo el nombre del autor, pero había un hindú que hablaba sobre la filosofía hiperbórea. Esto es especulación, está manipulado. O, esa información, cuando hablabas de la información, ¿qué tipo de información es esa? Eso es un tema muy complejo, es un tema, ¿cómo decirlo? En el que estoy apasionado. Así que no quiero entrar ahora mucho. Es como mi hobby. Los diferentes olas de encuentros, ¿no? Del occidente con los Vedas, desde los griegos, ¿no? Hasta los árabes, hasta los europeos que fueron para allá y trajeron las primeras, digamos, traducciones de los Vedas, ¿no? Hasta en el siglo XIX, ¿no? Cuando hubo pues esa gran, por un lado, gran entusiasmo en descubrir los Vedas, más que todo los románticos, se dice en español, los románticos alemanes, ¿no? Y por otro lado, toda una otra ola de corrupta, intelectual, ¿no? De, de degradar los Vedas, ¿no? ¿Por qué? Porque los británicos estaban allá, pues tenían conquistado un país, ¿no? Para tener un país conquistado, obvio, suena mal. ¿Por qué están ahí? Pues porque los estamos explotando. Estamos civilizando. Eso suena mucho mejor, ¿no? Estamos civilizando, lo estamos enseñando cómo vivir, qué hacer con sus vidas, ¿no? Entonces hubo todo un esfuerzo, ¿no? De demostrar que los hindús son primitivos, ¿no? Atrasados, ¿no? Hubo todo un esfuerzo, incluso, ¿no? De cambiar sus escrituras, ¿no? A veces cambiándolas, a veces, ¿no? Incluso interpolando, inventando escrituras que les daban nombres sánscritos, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues nacieron cosas muy, muy pesadas, ¿no? Y la principal cosa es alrededor de este término ario. Esa es la cosa principal, ¿no? Que cuando lo encontraron, ese término, el otro día, ¿no? Pero lo que ellos hicieron, ellos le dieron un significado, digamos, de que ario se refiere
a unas personas específicas, a un pueblo, a una etnia, ¿no? Y como en este tiempo también estaban descubriendo que es similar, son las diferentes similitudes de los diferentes idiomas como el inglés, alemán, ¿no? Con el sánscrito y otros idiomas, ¿no? Entonces, de ahí nacieron esas teorías de la lengua indo-germana. Primero porque quien se dedicó primero a eso se llama Franz Bopp, era un alemán, filólogo. Después ya, bajo influencia de otros, dijeron no es indo-germana, sino indoeuropea. Mm. Así se quedó hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ya se tenían una idea de un lenguaje indoeuropeo y el sánscrito, obvio, era como una derivación del indoeuropeo como los demás, ¿no? Ahora había un problema, ¿quién hablaba indoeuropeo? ¿No? ¿Dónde están estos indoeuropeos, no? Y ahí se hacían varias teorías y de ahí pues empezó toda esa búsqueda, investigación, especulación, etcétera. Bueno, aria y todo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, no, los indoeuropeos eran los arios, ¿no? Y de ahí salieron tantas diferentes teorías, ideas y todo, ¿no? ¿No? Entonces, por un lado, tenemos ese tiempo, ¿no? De los románticos, por otro lado, ese tiempo de los corruptos intelectuales, ¿no? Y por otro, también aparecieron ahí los esotéricos. Elena Blavatsky, famosa, ¿no? Como fundadora ¿no? de la teosofía, ¿no? Y de, pues, todos esos movimientos. Y ahí sacaban teorías, uno dice, pero muy abstractas, ¿no? Que no tenían nada que ver con los Vedas, ¿no? No tenían nada que ver con los Vedas. Pero ella, por ejemplo, en el logo de la sociedad, ¿no? Ya tenía el swastika arriba, ¿no? ¿No? Y de ahí, pues, empezó todo eso, ¿no? Swastika, que los arios, que no sé qué. Y después, paralelo a eso, ya se formaba todo eso, el racismo político, ¿no? Y después ya, cuando llegan los nazis al poder en Alemania, entonces ahora tenían gente que andaba con esas ideas locas en la cabeza, ahora tenían hasta el poder político, ¿no? Cada uno venía de ellos, ¿no? Mucha gente piensa que es Hitler, pero Hitler fue el menos esotérico de todos, ¿no? El que era muy esotérico era el Himmler, el fundador de la SS, ¿entiendes? Schutzstaffel, que era como el ejército élite, ¿no? Sus ideas, cuando uno ve lo que este hombre hablaba y lo que tenía como idea, la locura, ¿no? Pero él sí consideraba que Hitler es una reencarnación de Arjuna. Y así, ¿no? Otro, no, ese se llamaba Alfred Rosenberg, que por cosa rara, Rosenberg, que es un apellido bastante parecido a los apellidos judíos, ¿no? Mm. Él era como el más de los esotéricos que participaba siempre en esa. Ah, esto es un entorno allá donde se, donde se dio todo eso, ¿no? Y no son los alemanes, los ingleses fueron igual y los franceses igual, que era el tiempo, ¿no? Solo que allá en Alemania, pues ahí de repente obtuvieron el poder político y ahí pudieron pues así manifestarlo, ¿no? Y claro, después ya de derrotar a Alemania, ¿no? Entonces ya dijeron, bueno, los nazis ya los acabamos y todo, ellos eran lo malo del mundo, ¿no? Y nosotros somos los buenos, ¿no? Significa, ¿no? El mundo quedó en las manos de los buenos, ¿no? Y eso funcionó bastante bien por mucho tiempo.
Pero ahora yo creo que la gente entiende que los buenos tampoco son tan buenos, ¿no? Esconderse detrás de una ideología no lo hace uno bien, ¿no? No lo hace uno bien. Entonces, bueno, estamos ahí frente a esos nuevos, esos nuevos retos, ¿no? De entender qué es bueno, ¿no? En donde uno es gobernado por apego al poder, al control, ¿no? Y esas cosas, ¿no? No puede nada bueno ahí, ¿no? Por eso buenos son aquellos quienes han luchado y superado eso, ¿no? Al- Recomendar que hable de alguien que no conoce todos estos temas o que quiere entender Como libro simple, ¿no? Así de simple. introductorio. Hay un libro, por eso no lo puedo recomendar porque no está en español, pero es el mejor de todos. Ah, ¿lee inglés? Se puede conseguir, se llama Unknown India. Debe haber en Amazon. Unknown India, que es de un autor austríaco, quien se va a la India a- en búsqueda espiritual. De hecho, austríaco judío. Y se va para allá a la India en búsqueda espiritual. Y encuentra un gurú y se queda un tiempo con él, pero después empieza la Segunda Guerra Mundial. Y a él como austríaco, aún siendo perseguido en Austria como judío, pero en India los británicos lo persiguen como austríaco y lo meten en la cárcel. Y él en la cárcel ahí encuentra a un alemán, quien se llama Sadananda Swami, quien se fue a la India para encontrarse con un maestro espiritual también. Fue llevado por algunos predicadores que fueron a Londres en el 32 y 33. Entonces ellos se encuentran en ese campo de concentración, o en ese campo, ¿cómo se llama? En la cárcel, ¿no? En esta cárcel allá. Y este Sadananda, quien es alemán, pero quien estudió sánscrito bengalí, quien estuvo viviendo allá, lo enseña qué es la conciencia de Krishna. Muy, muy, eso es para mí la literatura introductoria mejor, ¿no? Unknown, unknown, unknown India. India desconocida. Hay una traducción al español, pero no está impresa, se llama, ¿cómo se llama en español? India misteriosa. India misteriosa. Y en original es Bhakta en Indicio dice. Y además él es autor en alemán es muy bueno, muy, que se llama Walter Eidlitz, Vaman Das, ¿no? Quizás como para contextualizar, Sadananda Swami, discípulo del mismo maestro que De Srila Prabhupada. maestro Srila Prabhupada, maestro de Sadananda Exactamente, Swami. ¿no? Y en la misma cárcel, no sé si alguien ha visto de Brad Pitt esa película, 7 años en Tíbet, Ah, ¿no? En el Heinrich Harrer que trata de escaparse, ¿no? Que está encarcelado. Entonces, en esa misma cárcel donde Heinrich Harrer está, ahí estaba, el Walter Eilitz está en la misma cárcel. Y en este libro él dice, este loco austríaco dice, hoy tuvo su intento número 11 o algo así de escaparse, pero otra vez lo cogieron. menciona el personaje que Pratiras entonces. Claro, claro, claro. Es basada en hechos reales, la de 7 años. Claro, sí, Heinrich Harrer. Heinrich Harrer es parte de la expedición también que van a Tíbet, ¿no? Y los cogen los británicos ahí, los encarcelan. Y muy interesante también cómo él muestra en ese libro también como el choque de las ideologías entre los mismos alemanes, italianos, todos que están encarcelados. Sí, eso es como si, pero es un poquito más difícil de conseguir, pero en Amazon yo creo que debería haber, ¿no? No es filosófico, es como una narración, pero con experiencia y se transmite, ¿no? Y de otros que podría ser, ¿no? En español, ¿qué hay? Como que sería lo mejor como introducción.
como introducción, más introductorio, ¿no? Algo de esos libros de Srila Prabhupada, ¿no? La ciencia de la autorrealización, ¿no? Por ejemplo, la ciencia de la autorrealización es de Srila Prabhupada. ¿No? Eso se consigue fácil. ¿No? Ciencia de la autorrealización, ahí está el nombre del autor, como dice ahí Prabhupada. Y bueno, como decimos ayer, también está el canal de introductorios que tenemos ahí. Bueno, nos despedimos aquí de todos. Haribol, que tengan un lindo día.